El episodio de hoy me tiene conmovida solamente de como pensar en la conversación que estamos a punto de tener. Y siendo honesta, este episodio tiene todo que ver con qué tuve que hacer yo, qué conversación tuve que tener yo conmigo misma para estar donde estoy hoy. Y es una conversación que continúo teniendo, es una conversación que constantemente me confronta y es una conversación que ha hecho, y lo he mencionado dentro de los programas que he dado este año, dentro de mi experiencia All In, mi mentoría elevada de 6 meses. Este año ha sido el año en el que más frustración he experimentado. Y para mí esto es súper importante porque la frustración es sinónimo de crecimiento. Ustedes saben que dentro del universo All In, ¿no? Usamos para crecer nuestros negocios la naturaleza como un mapa. Y si algo es cierto, ¿no? Es que una semilla para poder florecer tiene que ser plantada bajo la tierra. Y bajo la tierra, la razón por la cual una semilla empieza a dar raíces es porque se siente sofocada, es porque está tratando de buscar el aire. Entonces, este proceso de frustración no es el que lleva a la semilla, primero no a buscar, no a ir, por así decirlo, hacia adentro, porque las primeras o sea, lo primero que hace la semilla es dar raíces, ¿no? Y luego de que da raíces y se puede nutrir del oxígeno que existe en la tierra, entonces empieza el proceso de florecer. Y este ha sido un proceso que ha guiado los mejores momentos de mi negocio y en el 2024, ¿no? Ese año en el que casi quiebra mi negocio, yo estaba, y lo he comentado para los que han estado en mis programas, en mi mentoría este año, yo me pasé 3 meses enferma. Era como o me enfermaba de gripa o me enfermaba del estómago y era una después de la otra. Y yo tengo un historial en el que soy una persona que me considero como inmunemente bastante sana. Usualmente no soy de enfermarme. O sea que cuando ya estaba como en el segundo mes, algo me estaba empezando a parecer raro. Estaba muy como tumbada en el sofá y me daba muchísima pena con mi pareja cada vez que llegaba a la casa y yo seguía ahí viendo otro reality TV. Y no era que no tenía ganas de hacer nada, era que no tenía como, según yo, la fuerza o la energía para hacer nada porque me sentía enferma. Y dentro de ese momento, ¿no? Llegó un día, y lo he contado dentro de mis programas, ¿no? Cómo fue una experiencia como muy mundana y muy mística y espiritual en lo que fue. Estaba yo sentada en el sofá, ¿no? Y empiezo a escuchar esta voz que no solamente como que yo me podía ver a mí misma como desde arriba, o sea, viéndome en esta imagen enferma, más de 2 meses en el sofá, sintiéndome totalmente como inútil, pero más allá de eso, apagada, más allá de eso, no yo. Y esta voz que me veía y me decía, no estás como enferma de estar haciendo demasiado, sino que estás enferma de no estar haciendo suficiente de lo que amas hacer. Básicamente el mensaje que yo estaba recibiendo era que no había vida, ¿no? Como corriendo a través de mí. Y para darles un poco de contexto, yo había elegido, ¿no? Darme un tiempo de sabático porque en mayo del 2024 había cerrado una membresía que se llamaba Manifiéstate, que había tenido por más de 2 años, y desde ese momento sabía que no quería hablar de manifestación, pero no sabía cuál era el próximo paso, solo sabía que tenía que tomarme un espacio. Y mi interpretación de tenerme que tomar ese espacio fue sentir o fue pensar que tenía que no hacer nada. Y bueno, fue un éxito porque al final esto me llevó a darme cuenta de que, claro, ¿no? Yo me había desconectado pensando que estaba agotada y que tenía como que tomarme un tiempo para recuperar fuerzas, pero en verdad en ese tiempo había dejado de hacer lo que amo
y eso me tenía como sin life force, ¿no? Sin energía de vida corriendo a través de mí. Entonces, en ese noviembre, principios de noviembre, era alrededor de mi cumpleaños, tuve que tener una de las conversaciones más complejas que he tenido conmigo hasta el momento y era una conversación de honestidad, en la que no solamente como aceptar eso, ¿no? Fue bastante difícil para mí, sino, ¿sabes? Como darme cuenta que yo había preferido, ¿no? Como echarme a fracasar y decir como, es que fue muy complicado y llevo 4 años en negocios y todavía como que no la agarraba y no sé qué quiero, ¿no? Y como que todo esto me llevó a desconectarme, sino esta conversación de honestidad, de decir cuánto tiempo más estoy dispuesta a pasar sin yo ver los resultados que yo sé que yo soy capaz de crear en mi negocio. Yo sabía que yo era capaz de, como les digo, este año hemos generado $250,000 y todavía el año no acaba. Em, yo sabía que yo era capaz de eso, pero la verdad que yo no me había dicho era que todo este tiempo anteriormente en mi negocio, uno, yo no había estado all in por lo que quería. No había estado dando mi 110% y vamos a hablar de la frecuencia del 110% en el próximo episodio porque esa es un fucking game changer. Y no estaba siendo honesta conmigo de qué tanto yo quería esto. Me había escondido en una narrativa de autosabotaje de que yo no necesitaba ser millonaria, ¿no? Que yo podía estar bien con poco, que yo podía estar bien viendo a otras personas lograr todo lo que yo anhelaba y que yo estaba ok con eso. Y esto no podía ser más lejano de la verdad de lo que mi alma anhelaba, ¿no? Yo sé que detrás de cada meta del alma, que es como yo quiero compartir esto, yo quiero llegar a todas estas personas, también hay una parte de la meta que se puede sentir como ego, pero para mí también es alma, que es como está representada por lo material, ¿no? Es como que quiero poder sentir que hice esta cantidad de dinero, quiero poder darme estas oportunidades. Y para mí, la razón por la que digo que esto también es el alma hablando es porque el alma siempre nos está llevando a como explorar y encarnar el más alto concepto que tiene de sí misma, ¿no? Y esto se hace a través de tapping, ¿no? De tocar, de explorar los ejes de tu potencial, ¿no? Tu potencial por descubrir, tu potencial por explorar, por explotar. Entonces, en ese noviembre, ¿no? Yo tuve que tener esta conversación muy honesta conmigo misma, en la que tuve que decirme y tuve que analizar mi negocio desde la perspectiva de como si yo fuese mi propio jefe y realmente estuviese evaluando qué tan bueno estaba haciendo mi performance, ¿no? Mi desarrollo, llevando este proyecto hacia adelante. Y claramente, o sea, era como que yo estaba haciendo lo necesario para que este bote siguiera como navegando, pero no estaba haciendo nada más allá de eso. O sea, si yo fuese, o sea, cuando yo me vi a través de los ojos, ¿no? De alguien que yo realmente admiraba, que alguien que estaba haciendo lo que yo realmente quería hacer. Si yo me estaba viendo a través de los ojos de un jefe, yo me estaba viendo y yo estaba diciendo, te doy una evaluación de un 4,5, o sea, que lo estás como manteniendo a flote y que dices que lo estás haciendo, pero realmente no estás haciendo nada. En ese momento también evalué mi contenido, evalué como si yo realmente estaba vendiendo cosas, si yo estaba siendo auténtica, si yo estaba hablando de cosas que realmente eran lo que yo quería decir, en vez de estar siguiendo las reglas de alguien más. Y lo más como no quiero decir doloroso, pero fue como profundo de tener esta conversación conmigo, fue que me di cuenta de que en esta como actitud de estar half-assing, ¿no? De estar diciendo que yo quería algo, de estar daydreaming, porque yo sé que tú también lo estás, daydreaming constantemente de, wow, yo pudiera hacer esto y cada vez que entraba en Instagram veía a alguien que lo estaba haciendo y estaba ganando 3 veces más que yo y yo estaba juzgando a esta persona porque yo decía que tenía 3 veces menos experiencia que yo y
yo me la pasaba soñando y visualizando con lo que yo sería capaz de hacer y cada vez que veía a alguien haciendo algo grande, yo sabía que yo tenía todo el potencial de estar ahí. Y jugando a ese juego, ¿no? De tener esto en mis pensamientos constantemente, pero estar dando half-ass, o sea, a medias, me estaba lastimando, me estaba haciendo daño, porque mi relación conmigo estaba siendo lastimada, porque yo estaba siendo la primera persona que no me estaba cumpliendo mis propias promesas. Yo era la primera persona que no estaba siendo íntegra, coherente conmigo misma. Yo era la primera persona que no estaba showing up for myself, por mí misma. Y el día que yo me acepté o que yo me di cuenta, y todo esto, como les digo, fue una experiencia tan mundana, estaba viendo un reality show y empecé a tener esta experiencia, em, yo acepté en ese momento que yo había estado en una actitud un poco de víctima y también como infantil, porque yo estaba siendo la persona que sí estaba soñando y estaba soñando en grande, pero no estaba siendo lo adulta, lo madura, lo responsable suficiente como para hacer esos sueños realidad. Y en el proceso me estaba lastimando a mí, ¿no? Era como que yo estaba decepcionando a mi niña interior y le estaba haciendo todas estas promesas que yo no estaba ni siquiera siendo capaz de cumplir. Y esto era uno de los como temas que yo sé que había generado mis episodios de depresión en años pasados. Yo me acuerdo que de hecho en el 2024 yo me fui a hacer unos exámenes, siempre me hago exámenes, ¿no? Como funcionales, integrales de mi salud intestinal y la doctora me dijo, pareciera que estás deprimida. Y yo, wow, qué loco porque no me había dado cuenta que tengo sí, o sea, tengo este tema que no he... em, Sí, o sea, que no he sido totalmente honesta conmigo misma. Entonces, no solamente me estaba lastimando, ¿no? Sino que también le estaba quitando mérito, le estaba quitando lugar a mi existencia. Yo sé que yo nací en este mundo y soy como, no entiendo cómo funciona la humanidad y no sé qué hacemos aquí, pero para mí una creencia que se siente real y que me pone como la piel de gallina, es que yo sé que yo soy un fractal de la energía de Dios, ¿no? Y si yo realmente creo eso y no estaba como que viviendo en la autenticidad, en la esencia de ser quien yo soy, que está ligado a compartir lo que yo quiero compartir, a hacer lo que yo quiero hacer, no solo me estaba como lastimando a mí y en ese proceso como negando el propósito de mi existencia, o sea, la esencia de quién soy. El propósito de mi existencia es ser quien soy, eso lo quiero dejar muy claro, no es hacer nada, pero ser quien soy y materializar el ser quien soy. Entonces, no solamente estaba haciendo eso, y wow, se me ponen los pelos de punta, sino que también si yo creía eso, yo, entonces, ¿qué estaba haciendo por el mundo o por todas las personas que yo supuestamente creía que se podían beneficiar de lo que yo tenía para compartir? Entonces, esto, esta conversación de honestidad, no siento que la gran mayoría de personas llegamos a esta conversación desde un punto maduro. De hecho, me atrevo a decir que muchas veces la gran mayoría de nosotras, el patrón que tenemos con esta conversación es necesitar break down, ¿no? O sea, que las cosas lleguen a un punto de quiebre para poder break through, ¿no? Como que darme cuenta y realmente como resurgir del inframundo con toda la fuerza y todas las ganas de hacer algo. Y lo traigo porque este es un patrón que yo he estado trabajando en terapia todo este año, que pude identificar que es algo que he hecho en todas las áreas de mi vida. Y el año pasado, no, como que mi viaje empezó identificando este patrón, en el que me tuve que dar cuenta que yo había tenido que llevarme a mí misma al punto de quiebre y lo pude identificar porque yo tuve trastornos alimenticios, ¿no? Y en el pasado,
Y esto se sentía, ¿no? Como uno de esos episodios de binge eating en el que yo no sabía procesar lo que estaba sintiendo o para poder como que supuestamente empezar con la dieta el lunes, tenía que hacerme esa cantidad de daño. Entonces lo traigo aquí porque te lo quiero ofrendar a ti para que sí, ojalá tú te das cuenta, ¿no? La conciencia es el camino más amoroso a trascender, a transmutar, no necesariamente es a través del dolor. No, el dolor es un gran conductor de conciencia, pero no es el único, el amor también lo es. Entonces, vuelvo y te digo, ¿no? Yo llegué a este punto en el que me tuve que dar cuenta desde un patrón muy doloroso que he identificado, ¿no? Y he ido trabajando este año en mi vida. Y quiero traer aquí para esto un libro que leí en el 2023 que se llama The Way of Integrity de Martha Beck. Y traigo como un par de extractos del libro que siento que van súper de la mano y te van a dar una ruta muy clara en cómo empezar a tener esta conversación contigo misma, porque antes de introducir, ¿no? Como estos fragmentos del libro, como te estaba diciendo, la gran mayoría de nosotros llegamos a este punto de una manera muy dolorosa. Tengo una amiga que tiene una compañía preciosa que se llama 30 es mejor que cero y se me ha quedado súper marcado que ella alguna vez en su vida dijo como que ella no había podido llegar hasta su mejor momento de fitness, a tomarse su negocio en serio, a tomarse su cuerpo en serio, hasta que no se cansó de sus excusas. Y yo siento que ese es un punto al que tú tienes que llegar contigo misma. Y la razón por la que te quiero introducir estos fragmentos del libro de Marta Beck es porque hay maneras de llegar. Y ciertamente una de esas es el dolor, es llegar al punto de la noche oscura del alma, llegar al breakdown, pero hay otro camino. Entonces, me encanta porque lo primero que te quiero traer, ¿no? De este libro, de The Way of Integrity, que para mí la integridad, la coherencia y la verdad son sinónimos, ¿no? Son parte del mismo vocabulario. En su libro, ¿no? Ella afirma que la integridad es el antídoto para el sufrimiento psicológico, porque cuando vivimos desconectados de lo que realmente somos, incluso aunque todo esté como bien, entre comillas, en nuestra vida, sufrimos. Y quiero que pienses en esto por un segundo. Capaz la insatisfacción en tu vida, no a pesar de que todo esté bien, va más allá y es más profunda porque no estás siendo quien realmente eres. Y lo que tú quieres hacer, por eso en el universo Olin hablamos de los negocios con alma. Tu negocio con alma es una representación, es una materialización, es un canal de expresión en el que tú comunicas, expresas quién eres. Uf, qué hermoso. Y ella da este ejemplo, ¿no? De cuando un avión pierde integridad en sus partes, es decir, si a un avión le falta una parte, deja de volar. Y de esa misma forma, cuando nosotros estamos fragmentados interiormente, no podemos volar. Entonces, lo primero para poder no solamente elevar tu negocio y tus techos financieros es que la honestidad radical te lleva a la transformación radical. Y voy a introducir, como te digo, este modelo de 4 etapas del que habla Martha Beck en su libro, pero quiero que hagas una pausa y lo vamos a ver al final. Te voy a dar unos ejercicios súper poderosos para hacer este ejercicio de una manera amorosa. Pero quiero que empieces a darte cuenta, ¿no? Y esto es un principio que como coach, ex coach de manifestación, que esa mujer sigue viviendo dentro de mí y sé que volveré a traer programas de manifestación. Si tu representación física de tu realidad en tu 3D es un reflejo de la coherencia, de la integridad con tus acciones, ¿no? Quiero que te digas la verdad de por qué no te estás tomando en serio. Y lo que hacen muchas personas es que agarran esto, ¿no? Agarran este camino como un camino de distracción,
para irse a terapia y empezar a como dig this hole, ¿no? Hacer como este hueco y seguir bajando a través de este rabbit hole y se quedan en el darse supuestamente cuenta, pero nunca tomar ninguna acción. Y la manera más amorosa de desarmar estos patrones es a través de hacer algo diferente, que obviamente, consecuentemente, y yo he sido terapeuta ya por 5 años, y pareciera que todas las consultas son iguales, es como que todos sabemos esto. No es fácil hacer algo diferente al humano, al cerebro le genera inseguridad, falta de certeza. No es fácil, nunca lo va a hacer. ¿Ok? Y si te estabas preguntando como, debería ser fácil, debería ser sin esfuerzo o, mi favorita, debería ser sin desregular mi sistema nervioso, solo te quiero recordar que las mejores cosas en la vida pasan en un sistema de desregulación. Cuando te piden matrimonio, te lo digo yo, estaba sudando, o sea, grabando este podcast, es como mi corazón está latiendo, ¿no? Al 100 dar a luz, o sea, hacer el amor, todas estas cosas pasan en un estado en el que, como experta en el sistema nervioso, trayendo aquí todos mis títulos que estudié por más de 3 años, pasan en un sistema de desregulación. Entonces, Marta Beck plantea este modelo de 4 etapas inspirado en la Divina Comedia de Dante, donde utiliza, ¿no?, la metáfora de Dante de el bosque oscuro, el infierno, el purgatorio, el paraíso, como mapa de la transformación. Entonces, vamos a empezar. El bosque oscuro, ¿no? Es y en inglés, que leí el libro en inglés, es Dark Wood of Error, ¿ok? Es el punto de partida en el que te das cuenta de que algo no está bien. Hay una sensación de falta de coherencia, hay una sensación de falta de integridad. Capaz no puedes todavía como poner tu dedo en exactamente qué, pero hay una falta de coherencia y de integridad. El siguiente punto es el de el infierno y es el momento en el que tienes la valentía de hacer lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tener una conversación de la verdad. Ella lo describe como te enfrentas con tus errores internos, ¿no? Y como que la herida profunda y las creencias que te tienen en este punto. Y vuelvo y te digo, ¿no? Es como que hay caminos, tú puedes elegir como darte palo y quedarte en el camino de ir a terapia y como que hablar 5 años más de esto, o la forma más amorosa, ¿no? De como dar un paso es a través de la acción amorosa. Y yo siempre digo, por eso el camino de emprender es un camino de crecimiento espiritual profundo. Por eso los negocios no existen sin el alma, negocios con alma. Porque para yo tener esta conversación de honestidad que yo tuve conmigo misma, tuve que ser, como por así decirlo, y es encarnar, ¿no? El arquetipo de la madre, de la maternidad interior y ser una persona, o sea, ser la mejor madre para mí misma. No me regañé, no me di palo, creé un espacio de comprensión, de empatía y de alto accountability. No sé cómo se dice esa palabra en español. Entonces, si no podemos hacer esto para nosotros mismos, yo te recomendaría aquí sí hacer una pausa y sí ir a terapia, ¿no? A trabajar este aspecto de tu relación y, o sea, y digo, como que tomártelo muy en serio, pero para mí la mejor manera de seguir trabajándolo es como ser activo en tu negocio, porque el negocio en sí es un camino a el amor propio y el descubrimiento personal. Entonces, el próximo paso es el del purgatorio, que es la etapa de la acción, donde tú alineas tus conductas externas con la verdad interna que has descubierto. ¿Ok? Es el trabajo del cambio. Vuelvo y te digo, no es fácil, no es automático, ¿ok? Yo siempre digo que hay que saber cómo funciona la computadora humana en la que habita nuestra alma y eso, una cosa que te tengo que decir es que tu cerebro tiene patrones de comportamiento buscando como automatizar el comportamiento, porque si así lo hace, puede ahorrar energía. Entonces, lo que tú piensas que es como todo un tema que tienes que ir a trabajar en terapia, es biología simple. Por ende,
Por ende, se requiere conciencia para hacer un cambio de comportamiento, porque nunca va a ser fácil, ¿no? Decidir interrumpir el patrón que ya tenemos integrado. Y aquí, por favor, deja de echarle culpa a tus papás de que yo, porque a mis papás no me importa. Tus papás siguen viviendo su vida, tus papás van a continuar con su vida y tú te sigues contando la misma como self-deprecating pity story y eso no está haciendo absolutamente nada por ti. Como nos decimos yo y mi pareja siempre, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve seguirte contando esta historia? Es como que, ¿quieres un globo? ¿Quieres un aplauso? ¿Do you want a shoulder to cry on? ¿De qué te sirve? Entonces, el trabajo del purgatorio es eso, es un purgatorio, ¿no? Es el acto de metamorfosis, de convertirte en algo que hay en tu interior, pero para poderlo construir, pensemos en pulir el David, ¿no? Era como, siempre se supo que estaba, o sea, Michelangelo siempre, Miguel Ángel, siempre supo que estuvo ahí, en esa pieza de mármol, pero lo tuvo que pulir. ¿Fue fácil? No. Y si no han leído la historia de cómo él se convirtió en tan buen escultor, o sea, literal se robaba cuerpos, o sea, iba al cementerio a excavar cuerpos y estudiarlos, o sea, it was very creepy, nada fácil, pero pudo hacer algo magnífico. Entonces, como supéralo, ¿no? Yo no, o sea, yo creo que nos hemos confundido pensando que, o sea, va a ser fácil en el sentido de que no tienes nada que hacer y es fácil en el sentido de que es real, lo amas y te da vida, pero no implica un nada que hacer. Y en otro episodio vamos a uncover cómo se ha visto el, voy a usar la palabra hustle, entre comillas, en mi negocio este año para darte un como breakdown transparente y honesto de cuánto y cómo he estado trabajando. Y el último punto, ¿no? Es el de el paraíso. Cuando tu mente, tu cuerpo, tu corazón están en coherencia y alcanzas un estado que puedo decir que ha sido la ganancia más grande que he tenido en mi negocio en todo este año, de paz, de plenitud y de propósito. Uf, como les digo, este año ha sido esa combinación entre gran frustración y también alcanzar estos estados de paz, de plenitud y de propósito. Y otra vez, ya hablaremos de esto, pero este ha sido el lugar en el que hacer mis inversiones en mi negocio este año nunca ha venido desde una presión de tengo que recuperar este dinero, sino de un deseo de quiero. Porque ya esto va más allá de lo que mi negocio pueda alcanzar. Que yo siempre digo, make billions, impact billions. Pero va más allá de eso, sino es yo misma darme la mano y acompañarme en el proceso de quién me estoy convirtiendo y elevar mi tolerancia a un estado de paz, propósito y plenitud. Porque ya hablaremos de esto, pero el estado de paz, de plenitud, de propósito, de estar bien, es uno de los estados más vulnerables en la psicología humana. Entonces, como te decía, ¿no? Que este es el camino que plantea Marta Beck y que para mí realmente como psicóloga, como terapeuta, está súper bien dicho, pero este camino, si no es consciente y si no es amoroso, realmente no te va a llevar a ningún lado. Entonces, ¿cómo empezar, ¿no? A tener una conversación de honestidad radical contigo misma? El primer experimento que te quiero plantear para esta semana es que empieces por un día, de no decirte mentiras a ti mismo, ¿ok? No decirte mentiras es cumplir tu palabra y es no cometer actos que vayan en contra de lo que tú sabes que eres y tú sabes que quieres. Va a ser retador porque, vuelvo y te digo, tu biología, tu anatomía, tu humano interior te va a tratar de mantener en lo conocido simplemente porque es su diseño 100%.
Pero por eso te quiero invitar a un día sin decirte ni una sola mentira, un día sin como decirte que vas a hacer algo y no hacerlo, o sea, un día. Y luego te vas a hacer un análisis amoroso, porque vuelvo y te digo, si haces esto desde un lugar de odio, no estás llegando a ningún lado. Y vas a hacer lo siguiente. Uno, vas a, acuérdate, elegir un día para no decirte ni una mentira y no te digas mentiras sobre qué día va a ser ese día. Y ese día vas a estar como haciendo pequeños check-ins como de, si hago esto me estaría diciendo una mentira. Si dije que me iba a comer una galleta y me voy a comer tres, ¿cómo se vería no vivir en coherencia con lo que realmente quiero? Vas a ser constantemente llamada a evaluar tu verdadero deseo, que ese va a ser otro episodio. Pues esto va a estar muy bueno. Entonces, además de eso, vas a analizar tu performance, el desarrollo, ¿no? Si tú trabajas para un jefe, el jefe es el creador, la creadora. Si tú trabajas para ese jefe, ¿no? Quiero que evalúes realmente qué tan bueno está siendo tu rendimiento en llevar este proyecto hacia adelante. Le vas a dar una evaluación del 1 al 10, 10 siendo excelente, ¿ok? Y si yo me diera una evaluación el año pasado, vuelvo y te digo, yo estaba como en un 3 4. Hoy te puedo decir felizmente que estoy en un 9. O sea, la diosa, Dios me diría como, girl, o sea, yes, 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 sí. Me estaría dando, o sea, súper buena calificación en mi performance. Entonces, quiero que tú te evalúes a ti mismo a través de estos lentes. Además de esto, quiero que evalúes tu contenido en Instagram y quiero que me digas si se nota con claridad que vendes algo, si se nota con claridad que esta es tu empresa y lo que tú viniste a hacer, si es loud and clear, ¿ok? Alto a los cuatro vientos. ¿Qué vendes? ¿Por qué lo vendes? ¿Por qué te apasiona? ¿Y de qué te tratas? Y quiero que más allá de eso, evalúes con honestidad radical dónde quieres ir y qué estás haciendo para estar en integridad con eso. Y puede que te des cuenta de que no estás en integridad con decirte, o sea, con, por ejemplo, si yo sé que quiero hacer mesas de $50,000 y yo empecé este año sin saber cómo se hacía eso, mínimo me voy a rodear de las personas que lo están haciendo. Mínimo voy a hacer inversiones para tener mentorías, para pertenecer a estos espacios. Voy a dedicarle mi tiempo consciente, presente. O sea, entonces quiero que evalúes dónde quieres ir, la honestidad de a dónde quieres ir y si realmente estás dando tu 110%. Que vuelvo y te digo, 110% es una frecuencia, es un episodio que vamos a tener acá. Em, y sí, o sea, te dije las tres preguntas más importantes, pero también quiero que pienses a qué le estás dando tu 10%. ¿Cómo estás vendiendo? ¿Cómo estás creando contenido? ¿Cómo estás showing up? ¿Te estás decepcionando a la primera que tu oferta la pusiste allá afuera y no se vende? Es como, girl, welcome to the jungle. O sea, this is the name of the game. Punto. Nadie te debe nada, no mereces nada solamente por haber posteado algo una vez. Entonces, vuelve a escuchar el episodio de la frecuencia de la certeza para que este episodio te haga sentido y me encantaría si estás en el all-in conmigo que nos des un desglose de tu evaluación y si estás tomando de Overflow Codes, que nos comentes dentro de Instagram de qué te diste cuenta. Me va a encantar leerte y siento que este es un momento que va a cambiar todo tu negocio si realmente te tomas un momento para tener esta conversación contigo y serte 100% honesta de qué es lo que realmente quieres. Porque si dices que quieres algo, pero no estás dispuesta a hacer lo que se requiere, entonces estás siendo llamada a reevaluar lo que realmente quieres y por lo menos darte el regalo de vivir en paz. Nos vemos en el próximo episodio. This was Juicy AF.
Te mando un abrazo gigante. Gracias por compartir este espacio conmigo.